Tal como se esperaba, en su última reunión de julio, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 5%. Y en esta oportunidad, el comunicado fue totalmente neutro. ¿Qué significa esto? Para tener más antecedentes, estamos con el economista de Consult, Gonzalo Sangüesa. Gonzalo, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, tenemos un comunicado que es absolutamente neutro, es decir, no sabemos qué está pensando el Banco Central en términos de si va a subir la tasa más adelante, si va a bajar la tasa más adelante. Hace mención sobre la crisis europea, sobre los riesgos, pero respecto de la política monetaria en nuestro país mantiene un sesgo totalmente neutral. ¿Qué significa esto? ¿Para dónde va la cosa? No, lo que significa es que el comunicado, si bien es cierto, es neutro, entrega mucha información respecto a la visión del Banco Central en relación con la economía internacional y la crisis europea. Ellos ven que los anuncios de la semana pasada fueron una mejora, digamos, y un camino para resolver los problemas de Europa. Ven que la desaceleración de la economía mundial, China, Estados Unidos, está siendo mayor que la proyectada. Y respecto a la economía chilena, están viendo que hay presiones inflacionarias porque la tasa de desempleo está muy baja y que la economía está creciendo en torno a su tendencia. Entonces, el Banco Central tuvo que balancear dos aspectos. El escenario internacional y la caída en el precio del petróleo y la caída en la inflación de corto plazo podrían llevarlo a pensar que tiene que bajar la tasa de interés. Sin embargo, cuando una economía está funcionando a pleno empleo, con la tasa de desempleo muy baja, las presiones inflacionarias son latentes y eso lo llevaría a subir la tasa de interés. Entonces, en este escenario, lo que está diciendo el Banco Central es que hay que esperar más información para saber si la dirección de la tasa de interés va a ser hacia abajo o hacia arriba. ¿El 5% podría decirse que es una tasa neutral? Es una tasa relativamente expansiva. Relativamente. La tasa neutral en Chile está más cerca del 5,5. Por lo tanto, el Banco Central tiene estabilizada la tasa de interés en un área relativamente expansiva todavía. Y lo que tiene que decidir en los próximos 2 o 3 meses es, si el escenario internacional empeora, bajar la tasa de interés, pero si el escenario internacional se mantiene y las presiones inflacionarias aumentan, probablemente subirla. Entonces, estamos en un compás de espera. Nuestra visión es que probablemente no se va a dar este año un escenario para bajar tasa de interés. ¿Ni para subir? Ni para subir. Es decir, nos mantenemos con este 5% in eternum, por lo menos, desde 2012, quedan 6 meses. Sí, pero por un buen tiempo creemos que la tasa de interés va a estar en 5,5 porque no estamos tan negativos respecto al escenario internacional, al desenvolvimiento del escenario internacional. De 5, perdón. De 5, sí. De 5. De 5. Y no estamos tan negativos respecto al desenvolvimiento del escenario internacional. Y respecto a la economía chilena, va a tener una desaceleración, probablemente a nivel del 4% el segundo semestre, pero todavía va a ser una economía que va a estar muy cerca de su capacidad máxima de producción. Y por lo tanto, van a haber presiones inflacionarias latentes en los próximos trimestres. ¿Qué pasa con respecto a eso? Porque en general, en varias de las entrevistas que hemos hecho acá en DFTV, vemos a la mayoría de los economistas bastante optimistas con respecto a la situación de Chile respecto de esta crisis, considerando que Chile es, si no la más abierta, una de las economías más abiertas del mundo y hay varios canales de contagio. Entonces, ¿vale la pena estar tan confiados de que no vamos a sufrir los estertores de esta crisis mundial? A ver, yo no conozco a ningún economista serio en Chile que no entienda que cuando la economía internacional se desacelera, con un rezago, 3 meses después, 6 meses después, la economía chilena también se desacelera. Esto es economía 1, uno hace un gráfico de la evolución de la economía mundial y la evolución de la economía chilena y andan exactamente igual con un rezago de 3 o 6 meses. Por lo tanto, sabemos que la desaceleración de la economía internacional va a desacelerar la economía chilena. La pregunta es hasta qué punto. Y lo que estamos pensando es que va a ser una desaceleración muy gradual, no va a ser una crisis. Esa es la diferencia. No es que estemos optimistas de que no va a pasar nada, sino que creemos que va a ser una desaceleración gradual. ¿Hasta cuánto este año? ¿Cuál es la proyección de crecimiento que están teniendo para este año ustedes? Mira, los primeros 5 meses ya están jugados. Sí. El crecimiento fue 5,4. La pregunta es cuánto estamos proyectando de aquí hacia adelante. Y nosotros estamos proyectando de aquí hacia adelante tasas entre 4 y 4,5%. ¿Qué nos darían este año? Nos darían entre 4,5 y 5,5 el rango de crecimiento. Bastante. Pero bueno, pero el segundo semestre vamos a crecer entre el 4 y el 4,5, o sea, es un punto menos de crecimiento. Pero no es malo. Un 4,5% fue lo que crecimos en los últimos 10 años. No, efectivamente, no es malo. Lo que pasa es que hay que considerar dos factores. Primero, la crisis está siendo principalmente en Europa, no en Asia, y nosotros dependemos mucho más de la economía asiática. Pero ojo que anoche tuvimos datos de China y que son bastante desalentadores. A ver, hay una desaceleración de la economía china, pero ojo que también esa desaceleración fue buscada por el gobierno. El gobierno chino, cuando vino la crisis del año 2008, sobrereaccionó. Aumentó el gasto fiscal 15%, bajó las tasas de interés,
permitió que la gente con mucha más facilidad tuviera acceso al crédito hipotecario, tuviera acceso a crédito automotrices, y la economía creció sobre el 12% en algunos momentos. Fue el motor de la economía en la crisis. Y generó presión inflacionaria. Sí. Y todos sabemos, las familias chinas ahorran 50% de su ingreso en los bancos que le pagan 3% de interés. O sea, cuando nosotros vemos que la tasa de interés en China es 6%, a las familias chinas le pagan 3%. Entonces, cuando la inflación es 6-7%, eso genera muchas presiones políticas, porque la gente se da cuenta que sus depósitos están perdiendo valor. Por lo tanto, esa fue una tremenda preocupación del gobierno chino. Y por eso el gobierno chino desaceleró fuertemente la economía. Bueno, obviamente coincidió la desaceleración interna con la crisis en Europa. Entonces, hoy día estamos en el peor momento de la economía china, pero lo más probable, es que, y lo estamos viendo de hecho, es que el banco chino baje la tasa de interés, el gobierno aumente el gasto público y en los próximos trimestres China vuelva a retomar su senda de crecimiento más cercano hoy día al 8%. Bueno, en todo caso, durante este viernes vemos las bolsas subiendo en todo el mundo, incluso la bolsa de Milán, luego de que le recortaran la clasificación a Italia, y la bolsa de Madrid, que también había estado bastante mal en los últimos días, y todo esto por la especulación respecto de que China va a tomar medidas para poder impulsar de vuelta su economía. A ver, yo creo que yo tengo otra lectura. La lectura mía es que el último mes han habido buenas noticias en la economía mundial y no se habían reflejado en los valores bursátiles. Como que el mercado estaba esperando más malas noticias que eso iba a contrastar. Y lo que hemos tenido es que hubo un acuerdo en Europa que marca un camino, hay mucho que avanzar, pero marca un camino de solución. Una semana después tuvimos un rescate de la banca española importante, un acuerdo, ¿no es cierto?, con el resto de Europa respecto a las condiciones. España entendió que tenía que hacer un ajuste fiscal y puso un ajuste fiscal muy significativo sobre la mesa. Ahora queda el riesgo de implementarlo, pero el ajuste fiscal está ahí, digamos. La desaceleración de la economía china fue al 7,6%, tampoco fue demasiado dramático. Por lo tanto, las noticias no habían sido malas. Ayer tuvimos los datos, por ejemplo, del cobro de seguro de desempleo en Estados Unidos, que fue mucho más bajo de lo que se esperaba. Entonces, las noticias no habían sido malas y lo que no había reaccionado era la bolsa. Y yo creo que hay una sumatoria de factores que al final hace que el mercado bursátil diga, ok, el escenario más negativo que teníamos descontado no se está dando y por lo tanto hay un espacio para que la bolsa se recupere. Es decir, ¿usted no está viendo una nueva caída y que esta situación empeore más? A ver, hay que distinguir dos cosas. Los mercados bursátiles son muy volátiles y van a seguir muy volátiles. No, estoy hablando de bolsa, estoy hablando no de Wall Street, de Main Street. De Main Street. No, yo creo que hay una desaceleración acotada de la economía mundial, principalmente por la recesión que están sufriendo los países del sur de Europa, ¿cierto? Grecia, Italia, España, que están con recesiones importantes. El norte de Europa no está en zona recesiva, probablemente está más cerca del 0. Estados Unidos va a tener un crecimiento del 2%, todo indica que es el estado de crecimiento. Y China, como mencioné, y que arrastra al resto de Europa, tuvo una desaceleración, probablemente estamos viendo el peor momento, pero ya se están implementando políticas monetarias expansivas, políticas fiscales expansivas, y eso va a hacer que China retome el crecimiento. Por lo tanto, no vemos un escenario dramático de desaceleración de la economía mundial el segundo semestre. ¿Europa del Sur tocó fondo? A ver, no tocó fondo porque los periodos de ajuste, Europa tiene que hacer varias cosas, ¿no es cierto? Si uno toma como ejemplo España, todavía tiene que limpiar la cartera de los bancos. Es decir, hay que reconocer cuántas son las pérdidas y eso es dinámico. En la medida que la economía entra en recesión, más empeora la cartera de los bancos. Entonces, eso es una cosa dinámica. Hay que hacer el proceso. El gobierno tiene que implementar este plan de ajuste, pero este plan de ajuste, que lo que está apuntando es que al 2014 el déficit fiscal sea 3% del PIB, tiene el riesgo que cuando lo implemento desacelero la economía. Claro. Porque subo los impuestos, bajo el gasto público. Bajo las pensiones, bajo los subsidios de empleo, bajo los subsidios de vivienda y bajo todos los subsidios en el fondo, claro. Entonces hay menos gasto en la economía y eso generalmente... Y lo que apuesta el gobierno es que, por otro lado, una cosa que no se menciona, están habiendo unas tremendas ganancias de productividad en España en los últimos 3 años. Porque la economía ha bajado, la actividad económica solamente 4% y la tasa de desempleo pasó de 9 a 24%. Entonces hay un aumento muy fuerte de la productividad media del mercado. El euro se ha depreciado, eso también hace más competitivo, y España exporta el orden de 25% del producto. Entonces, lo que está viendo el gobierno es que hace un ajuste fiscal que va a ser contractivo, pero que las ganancias de productividad, la depreciación del euro, la recuperación de la economía mundial, hace que el sector transable sea expansivo. Y por lo tanto va a haber mucha volatilidad, no sabemos si todavía tiene que caer un poco más, probablemente el próximo año también tengamos alguna caída en el producto español, pero ya en una senda en que se están produciendo la ganancia de productividad, el déficit fiscal se está cerrando, se están reconociendo las pérdidas del sistema financiero y por lo tanto van en la dirección correcta. El mercado quiere que vaya más rápido, el gobierno puede ir más lento, esa es la discusión hoy día, pero que van todos los países de Europa a un desenlace lo menos dañino posible. Exactamente. Y lo que ha mostrado esta crisis
que el manejo que ha hecho Europa hasta ahora ha permitido que no se produzcan grandes caídas de producto en España y en Italia y en Portugal. ¿Y en Grecia? No, en Grecia tuvimos caída muy fuerte de producto Sí. y en Irlanda tuvimos caída de producto. Entonces También. ahí aprendimos lo que no hay que hacer. Claro. Acá se ha logrado manejar la caída de producto y eso permite, ¿no es cierto?, con menos costos ir saliendo de la crisis. Perfecto. Gonzalo, le agradezco esta entrevista en DFTV y este análisis post decisión del Banco Central. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.